Recopilación de todos los vídeos del proyecto de la Iglesia. Pueden saltar del capítulo en la barra de tiempo. Segunda parte en busca de un nuevo orden. La primera fase del Estado colonial, 1542, 1570, Eugenia Bridiquina Silvia Arce. El proyecto de la Iglesia. El debate y la lucha por los derechos de los indígenas. A mediados del siglo XVIII, gran parte de los actores de la conquista y de las primeras décadas de la colonia ya murieron. Carlos Béchica dejó el trono, 1556, y otros personajes tuvieron papeles protagónicos. Sin embargo, no se había resuelto aún varios de los temas que suscitaron importantes debates al inicio mismo de la conquista. ¿Tenían los españoles el derecho de someter a su dominio a los pobladores de América? ¿Los indios eran seres de la misma categoría que los españoles? Estas y otras preguntas eran constantes en el ámbito político y eclesiástico y formaban parte de un intenso debate ideológico. Desde el ámbito eclesiástico llegaron voces, como la del padre Montesinos en 1511, que cuestionaban a partir de la noción de hombre libre la legitimidad y la forma en que se implantaba el dominio español sobre el Nuevo Mundo. El Frente de Defensa de los Derechos de los Indios fue encabezado por el teólogo dominico Fray Bartolomé de las Casas, que criticó tanto la institución de la encomienda como la utilización de las poblaciones encomendadas en las explotaciones mineras. Para las Casas, la encomienda significaba la encarnación de un régimen señorial que limitaba la intervención estatal y la posibilidad de resguardar los derechos igualitarios de los nuevos súbditos. El dominico cuestionaba también la actividad minera como causa de la aniquilación de la población de la isla La Española, primero, y de la Antillana después. Esta oposición a la implantación de una sociedad mercantilizada y destructora de las sociedades indígenas se reflejó en las leyes de Burgos, 1512 a 13, que pretendían conciliar el régimen de la encomienda con la libertad de los indígenas y la evangelización. En 1520, Las Casas logró el reconocimiento explícito de la libertad de los indígenas. Con la conquista de Nueva España, se percibió la dificultad de controlar las acciones de los conquistadores, pero, a partir de la década de 1530 surgió una nueva reacción contra la guerra esclavista y los abusos de la encomienda. Las reivindicaciones del movimiento lascasiano fueron instrumentalizados por la corona para combatir el avance del régimen señorial. Después de la conquista del territorio de Charcas, cuando en 1539 ya empezó la explotación de las minas de Pizarro, el obispo cusqueño Vicente Valverde, seguidor de posturas lascasianas, protestó contra estas prácticas y la cédula real de 1541 exigió a Vaca de Castro respetar la prohibición, 1526, de echar indios a las minas. Varios sacerdotes, el bachiller Luis de Morales, el obispo Valverde, el licenciado Martel de Santoyo y otros padres dominicos advertían en sus informes sobre las nefastas secuelas de la coacción minera, como el brusco descenso demográfico en los depósitos auríferos de Zamora, zona de Quito, y Carabaya, entre La Paz y Cusco, o la destrucción de la sociedad indígena con la ruptura de los sistemas políticos y económicos de los grupos étnicos. A consecuencia del esfuerzo de los lascasianos Fray Tomás de San Martín y Fray Domingo de Santo Tomás, se dictaron las ordenanzas de minas de Vaca de Castro, el 31 de mayo de 1543. Sin embargo, debido a la resistencia pizarrista en los territorios de los repartimientos charqueños, estas disposiciones quedaron tan solo en el papel, puesto que las guerras civiles y el uso del trabajo de los indígenas para la explotación de las minas de Potosí por Pizarro y sus aliados afectaron la situación de las comunidades indígenas. En 1548, los encomenderos recibieron el permiso de la Gasca para emplear a los indios en las minas, lo que provocó la intensificación del debate sobre el trabajo de los indios. En 1548,
se encargó a algunos teólogos analizar un escrito de Juan Ginés de Sepúlveda elaborado años atrás, donde se justificaba la conquista y los medios que se emplearon para lograrla. Considerando que los indios eran seres de segundo orden y que sus sociedades habían sido contaminadas por prácticas infames como los sacrificios humanos y el canibalismo que justificaban la intervención española con el fin de enseñarles unos modos de vida justos y humanos, citado en Bernardi Grusinski, 1996, por primera vez, un imperio organizaba oficialmente una consulta sobre la justicia de los métodos empleados para extender su dominio. La lectura de este escrito generó diferentes reacciones como la de Bartolomé de las Casas, que había hecho campaña para defender lo que hoy llamaríamos los derechos humanos de los indios. Logró que las universidades españolas de Alcalá de Henares y de Salamanca se opusieran a la publicación del trabajo de Ginés de Sepúlveda. En 1555, en la ciudad de Valladolid, se produjo el famoso debate o controversia entre las Casas y Ginés de Sepúlveda que generó un genuino interés en todos los círculos. No resulta claro cuál fue la conclusión del debate o quién lo ganó, pero sin duda tuvo una importancia decisiva en la forma en que, a partir de entonces, el mundo percibió al otro. Los grandes juristas de Salamanca, en particular Vitoria, desarrollaron el modelo legal en el que defendían el trato a los hombres libres, a diferencia del que se daba a los llamados esclavos por naturaleza. De esta manera los indios americanos podían gozar de su plena humanidad. Lo que se debatía en España repercutió en las prácticas políticas en América y en Charcas. Después de la conclusión de la Guerra Civil, en abril de 1548, el presidente Lagasca, que tuvo que proclamar un nuevo reparto de encomiendas, mandó una comisión para realizar un informe sobre el valor de cada repartimiento. Esta comisión estuvo encabezada por 3 dominicos de la corriente lascasiana, el arzobispo Jerónimo de Loaiza, fray Domingo de Santo Tomás y fray Tomás de San Martín, que luego fue reemplazado por el licenciado Santillán. La comisión recogió los datos de los visitadores regionales, entre 1549 y 1550, y estableció nuevos impuestos en base del supuesto consentimiento de los indios, lo que fue más una formalidad legal. Más tarde, el licenciado Santillán lo calificó como un pacto que contemplaba los intereses de los encomenderos y de los caciques. Como en 1549 los encomenderos todavía representaban un grupo poderoso capaz de protagonizar nuevas rebeliones, la nueva tasa conservó un nivel alto. Posteriormente, los dominicos opinaron que el pago de las tasas por los indios era excesivo e influyeron sobre la posibilidad de hacer retasas. Aunque la Real Cédula de 7 de febrero de 1549 decretaba que ninguna persona que tuviera indios encomendados los pudiese echar a las minas, en uno de sus capítulos establecía la posibilidad de que los indios pudieran trabajar voluntariamente y autorizaba a los encomenderos a enviar hasta 25% de sus tributarios a minas situadas a una distancia máxima de 60 leguas de los pueblos, en turnos rotatorios de 4 meses. Fray Domingo de Santo Tomás y el Frente Lascasiano se opusieron a la nueva política, indicando que las minas no presentaban ningún beneficio para la población india. En una carta de 1551, Fray Domingo de Santo Tomás hizo una apasionada denuncia de las crueldades del trabajo dentro de la boca del infierno y de otras formas de explotación de los indígenas como la utilización de sus ganados para el transporte de mercancías, desde Ropacumbi y Coca hasta Chuño y Ocas. Además, evocó el despoblamiento de las comunidades, el desarraigo y el abandono de las unidades étnicas. Estas denuncias no fueron aisladas sino el fruto del pensamiento de varios funcionarios y religiosos que defendían los ideales de la Iglesia primitiva y que intentaron implantar una política de inspiración cristiana que respetase las estructuras prehispánicas.
El tema del trabajo indígena en Potosí, la tasación del tributo de las encomiendas y la perpetuidad de las mismas fueron las principales reivindicaciones del movimiento lascasiano en estos años. En 1558, la situación cambió cuando se vieron indicios de una crisis en Potosí que se manifestó con el derrumbe de la producción, el despoblamiento del cerro y el abandono de las labores que se refleja en un documento del dueño de un ingenio en Potosí, el sevillano Luis Capoche, bajo el título de Relación General del Asiento y Villa Imperial de Potosí. En este informe dirigido al virrey Hernando de Torres y Portugal conde del Villar, Capoche presentó una descripción de la vida económica y social de Potosí hasta 1585 para facilitar la comprensión de los asuntos del cerro y sus dificultades. Capoche, 1585-1958, 72. Los yanaconas e indios de encomienda establecidos en Potosí que no podían conseguir las cantidades suficientes de minerales para satisfacer la tributación huyeron y buscaron refugio en las haciendas de los valles orientales. Debido a esta crisis, se alteró el panorama político y económico de Charcas y se produjo la ruptura de la alianza entre el Estado colonial, los señores étnicos y los religiosos. El virrey conde de Nieva inició una nueva política dirigida a acelerar el desarrollo de una economía mercantil. El resultado fueron las ordenanzas de Minas, 1561, para regular el trabajo indígena en Potosí, que respondían a los intereses de los mineros que anhelaban el retorno de los indios. Las ordenanzas obligaban a los curacas de la provincia de Chucuito a enviar anualmente 500 indios al yacimiento de Porco y 250 al de Berenguela. A Potosí se envió cerca de 5.000 para compensar los 30 pesos de tasa que le fueron asignados. El establecimiento de los corregidores como recaudadores del tributo erosionó el poder de las jefaturas étnicas y religiosas y permitió la inserción forzosa de los indígenas al nuevo programa económico. En la década de 1560, eran los frailes lascasianos, encabezados por el obispo Fray Domingo de Santo Tomás que, junto con los caciques, presionaron para que los encomenderos restituyeran a la población indígena los montos cobrados sin cumplir con la tasa fijada por la Gasca después de las guerras civiles. Los indios iniciaron procesos en contra de los excesos de tributo cobrados por sus encomenderos, aunque aquello ocurrió recién después de la muerte de los encomenderos. Por tanto, los procesos fueron contra los herederos, del Río, 1997, Abercrombie, 2002, Platetal, 2006. Sin embargo, en la discusión doctrinal sobre la política colonial, se encontraron dos lógicas irreconciliables. La de la protección de los derechos de los indígenas salvaguardada en teoría por la legislación y la necesidad de incrementar los ingresos fiscales. El Frente Lascasiano se opuso a las medidas de Nieva y, más tarde, a la política del licenciado Castro que intentaba legitimar la coacción minera. Cuando, en 1567, Castro solicitó al arzobispo Loaiza y los prelados de distintas órdenes una opinión sobre el tema, la respuesta mostró el debilitamiento de su posición, pues reivindicaba la libertad de los indígenas. Con la aparición de la obra Gobierno del Perú de Juan de Matienzo en 1567, que argumentaba tanto el trabajo forzado como la tributación individual, el poder colonial obtuvo una justificación doctrinal para una nueva política que estimularía la economía mercantil basada en la extracción y la circulación de la plata potosina. Es así que la corriente lascasiana perdió terreno. De ahí en adelante, para contrarrestar las iniciativas de las órdenes religiosas, la corona apostó por la Iglesia secular y la Orden de la Compañía de Jesús. Figura 34. Padre Bartolomé de las Casas, 1484-1566. Conocido defensor de los indios, autor de numerosas obras, entre ellos la brevísima relación de la destrucción de las Indias, 1552,
Tratado sobre los indios que se han hecho esclavos, 1552, y otros, nunca residió en Charcas. Sin embargo, estuvo estrechamente relacionado con los padres de la Orden de los Dominicos, que le informaban de la situación y recibieron las instrucciones y orientaciones para su labor. Fuente, http://etc.edu/25207/25207/bartolome-25207.htm. Figura 35. Ginés de Sepúlveda, 15901673, autor de la obra Democrates, Secundus ibe de Justis Belli Causis. Se lo conoce como el defensor de la conquista de América, quien justificó la explotación de los indígenas. Se enfrentó y polemizó con Bartolomé de las Casas en la Junta de Teólogos en Valladolid convocada por Carlos B. Chica para definir los términos de la guerra justa y el trato que merecían los indígenas. Fuente, http://www.biografiasividas.com/biografia/s/sepulveda.htm. Figura 36. Fray Domingo de Santo Tomás, 14991570, autor de la Gramática o Arte de la Lengua General de los Indios de los Reinos del Perú, lección o vocabulario de la lengua general del Reru. Ocupó cargos importantes de su orden en Lima, fue primer provincial de la Orden de Santo Domingo en el Perú y después primer obispo de Charcas, fundador de la Universidad de San Carlos en Lima. Fue uno de los más distinguidos discípulos de Bartolomé de las Casas en cuanto al tema de la defensa de los indígenas. Barnadas, 2002. 874. Fuente, http://es.wikipedia.org/domingo-de-santo-c3%a1s Domingo de Santo Tom tanto por ciento C3 tanto por ciento A1S JPG. Figura 37. Iglesia de Santo Domingo en Potosí, S. XB chica I. La mayoría de los templos potosinos fueron construidos en el siglo XB chica I y reconstruidos luego en XB chica I. Los primeros templos fueron construidos por los franciscanos, los dominicos, los mercedarios y, en la década de los 80, los jesuitas. Al interior del templo descansan los restos del apóstol de Potosí Fray Vicente Bernedo, cuya vida y labor religiosa en Charcas está relacionada con la Orden de los Dominicos. Fuente, L. Prado. El proyecto de la Iglesia, la primera evangelización, la organización y acción de las órdenes religiosas. El primer concilio limense I. En esta primera etapa, no hubo un proyecto global de la Iglesia y la primera evangelización, 1532-1583, estuvo en manos de las órdenes religiosas, dominicos, mercedarios, franciscanos y agustinos. Cada una de ellas tenía sus propios reglamentos, métodos de evangelización y prioridades respecto a la doctrina, lo que influía en el proceso de evangelización y el adoctrinamiento de los indios que se encontraban agrupados en distintas encomiendas. En estos años, el trabajo misional estuvo ligado al sistema de encomiendas y los encomenderos estaban obligados a amparar a un misionero, sea este sacerdote secular o fraile residente en la encomienda. En las numerosas memorias de distintas órdenes religiosas, se constata un marcado interés en aparecer como los primeros evangelizadores del Nuevo Mundo. Lo cierto es que los dominicos,
Franciscanos, mercedarios fueron llegando paulatinamente antes de que lleguen los miembros del clero secular. Estos religiosos ingresaron al territorio de la Nuevo Toledo por distintos caminos y se instalaron en diversos puntos. Los dominicos y franciscanos se ubicaron en las orillas del lago Titicaca, en tanto que los mercedarios que llegaron por el Río de la Plata y el Paraguay, penetraron en las regiones del Chaco. Los dominicos se destacaron en los primeros años de la conquista del Perú. Francisco Pizarro estuvo acompañado por el dominico Fray Vicente Valverde, cuya actuación en Cajamarca pasó a la historia. Valverde estuvo en Cajamarca durante los 8 meses en que Atahualpa permaneció preso. En 1535, Valverde volvió a España, donde permaneció durante 3 años. La reina Juana recomendó su nombre al Papa para que fuese nombrado primer obispo del Cusco, en agradeciendo por sus servicios. Desde 1538, bajo el poder de Fray Vicente Valverde se encontraba un enorme territorio que se extendía a lo largo de toda América del Sur, con excepción de las colonias portugueses. En esta época, gracias al apoyo que dieron a Francisco Pizarro, los dominicos obtuvieron, para su iglesia y convento en el Cusco, nada menos que el que había sido el principal templo incaico, el famoso Coricancha. En 1534, los predicadores ya contaban con 4 centros de evangelización: San Miguel de Piura, Jauja, Cajamarca y el Cusco, donde trabajaban 15 religiosos. Ellos fundaron una primera provincia, es decir, su propia unidad administrativa, en 1540. Su primer provincial, y más tarde primer obispo de Lima, fue Fray Jerónimo de Loaiza, hermano de Fray García de Loaiza, cardenal y presidente del Consejo de Indias. A la llegada del virrey Toledo, en la década de 1570, se había fundado muchas escuelas para hijos de caciques. La Orden de los Predicadores había erigido 18 conventos ubicados en una región que iba desde Quito, Lima, Arequipa, Cusco, Chucuito, La Plata y Tucumán. Los dominicos fueron los primeros misioneros que se ubicaron en las orillas del lago Titicaca, donde establecieron doctrinas y conventos, por ejemplo, en Copacabana, Puamata, Juli, Cepita, Yunguyo. En la Villa Imperial de Potosí fundaron un convento para varones en 1547 con la cooperación del corregidor Pedro de Hinojosa. Posteriormente, llegaron religiosos de otras órdenes regulares. Los franciscanos tuvieron un rol importante en el periodo de descubrimiento por Cristóbal Colón, pues los representantes de esta orden estuvieron presentes cuando éste trató de conseguir apoyo para buscar un camino a la India. Fue un fraile franciscano, Fray Juan Pérez de Marchena, confesor de la reina Isabel de Castilla, que consiguió que los reyes católicos apoyasen al almirante. También llegaron en 1500 a la isla La Española. Fueron los primeros evangelizadores en las islas del Caribe, la América Central y México, y Fray Marcos de Niza fue el primer franciscano que llegó al Perú. Los hermanos de San Francisco conformaban la orden que más frailes tenía dentro de la iglesia, y todo el orbe fue dividida en 103 provincias. La provincia de la América del Sur, la de los 12 apóstoles, fundada en 1553, se subdividió en 5 en 1565, Perú, Santa Fe, Chile, Quito y San Antonio de Charcas. El padre Francisco de los Ángeles Morales fue uno de los 12 franciscanos que llegaron al Perú. En 1539, los franciscanos se establecieron en el Valle de Chuquiago, La Paz, y. Allí edificaron una capilla para el ejercicio del culto. En 1540, establecieron una iglesia y un convento de Chuquisaca. Posiblemente fueron los franciscanos quienes bautizaron al Malcu Guarache como Juan Colque Guarache, que participó con Perazares en la fundación de la Villa de la Plata, Graña, 2001. Luego fundaron conventos en Potosí, 1547, en La Paz, 1549, y más tarde, en Misque y Cochabamba, Oruro,
Tarija y Arica. En 1551, llegaron al Perú 12 padres agustinos desde Castilla para incorporarse a las filas de los misioneros que ingresaron a Charcas, pues el emperador Carlos Béchica, que admiraba su labor en México, pidió que esta orden enviara sus religiosos al Perú. A Charcas llegaron por solicitud de Lorenzo Aldana para evangelizar a los indígenas de su encomienda Pariacapinota, donde fundaron, en 1559, los primeros conventos en Chayacoyo, Toledo, Oruro, y Capinota, Cochabamba. Su labor evangelizadora y doctrinal se desenvolvió en el altiplano paceño y orureño y en los valles de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. Su preocupación por la evangelización de los indígenas se extendió más tarde a otros lugares de difícil acceso, como el norte de La Paz. El religioso Daniel Ortiz estuvo adoctrinando a los indios de Yanacachi, en los Yungas de La Paz, en 1552. El punto de su actividad pastoral estuvo en las ciudades de La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, La Plata y Tarija, y una de sus obras más importantes ha sido, sin duda, el Santuario de Copacabana. Junto con Francisco Pizarro llegaron representantes de varias órdenes religiosas, entre ellos, los de la Orden de la Merced. Uno de 6 de sus miembros, Sebastián de Trujillo, fue su confesor. En 1537, fundó el convento del Cusco y luego se internó al territorio de Charcas. En 1540, los sacerdotes Juan Calderón de Rojas y Pedro Sánchez Bernal adoctrinaron a los indios de Pucarani, La Paz, y en 1549, el mercedario Sebastián de Trujillo Castañeda hizo la misma labor en los valles de Zapaquí y Caracato, La Paz. 2 años más tarde fundaron conventos en las ciudades de La Plata y de La Paz, y en 1555, otro en Potosí. Paralelamente a la llegada de los mercedarios por el norte, otros religiosos de la misma orden, Juan de Salazar y Juan de Almadía, penetraron por el sur hacia el territorio de los guaraníes y los habitantes de las regiones orientales. Posteriormente, Cristóbal de Albarrán, junto a los conquistadores Juan de Ayolas, Álvar Núñez Cabeza de Vaca y Ñuflo de Chávez recorrieron la región. Todas estas órdenes y la iglesia secular estaban dedicadas a evangelizar a la población autóctona. Para ello, fueron a los pueblos y las doctrinas. Allí, un sacerdote tenía que catequizar tanto a los adultos como a los niños, administrar los sacramentos y enseñar los fundamentos de la doctrina cristiana. Es menester entender que el catolicismo no representó un cuerpo inalterable de dogmas y creencias, y la religión enseñada fue fragmentaria, heterogénea, cambiante y adaptada a las nuevas exigencias y circunstancias. Esta complejidad del discurso doctrinal fue obstaculizada por la superposición de distintas versiones, las tensiones y distintos proyectos políticos dentro de la Iglesia, construyéndose de esta manera el cristianismo indígena. Estensoro, 2003. En estos años, circularon varias publicaciones destinadas a la catequesis. Eran catecismos como La instrucción que se ha de tener en la doctrina de los naturales, 1545, el primer concilio limense, 1552, Plática para todos los indios, redactada antes de 1555, Confesión general para los indios, 1555, los 2 últimos escritos en quechua. Jerónimo de Loaiza, primer obispo de Lima, promulgó en 1545 una instrucción para la evangelización en forma de catecismo breve dirigido a los religiosos para llegar a tener una matriz común de evangelización. A pesar de esta normatividad, en el virreinato proliferaron los catecismos divergentes y hasta contrapuestos. Estensoro, 2003, y, para excluir las contradicciones, en 1549, se elaboró una nueva versión del documento. Durante el primer concilio limense, que tuvo lugar desde octubre de 1551 hasta el enero de 1552,
Esta versión fue adoptada como texto oficial de las normas pastorales universales o catecismo único para los territorios del Virreinato del Perú. En esta oportunidad se produjeron arduos debates entre los sacerdotes y frailes que intentaron defender sus posiciones, pero, finalmente, se impuso el modelo único apoyado, además, por el rey, que ordenó poner fin a las discordias en el seno de la Iglesia. Se promulgaron penas por las prácticas paganas que consistían en el corte de cabello y la pena de 50 azotes por primera vez, 100 por la segunda, 10 días de cárcel y la tercera era considerada como incorregible. Barnadas, 2004. Figura 38. Pintura mural coro alto de la Iglesia de la Merced, Potosí. Esta pintura tipo grisalla es la más antigua de Potosí y posiblemente de Bolivia y el área andina, ya que se estima su datación al siglo XV chica y, estimación que aún no se ha podido evidenciar históricamente. Fuente, L. Prado. Figura 39. Pintura mural coro alto de la Iglesia de la Merced, Potosí. Esta pintura tipo grisalla es la más antigua de Potosí y posiblemente de Bolivia y el área andina, ya que se estima su datación al siglo XV chica y, estimación que aún no se ha podido evidenciar históricamente. Fuente, L. Prado. Figura 40. Portada del Templo Nuestra Señora de la Merced en Potosí, 1570-1609. Durante la colonia se usaba el óxido ferroso, químico procedente de los residuos del Cerro Rico, para la pintura de esta y otras iglesias potosinas, pero en la época republicana empezaron a utilizar otros colores. El arquitecto Luis Prado, responsable del plan de la rehabilitación de las áreas históricas de Potosí, promovió el uso de los colores que se utilizaban en la época colonial para la restauración de los colores originales. Fuente, L. Prado. Figura 41. Torre de la parroquia de Santa Bárbara después de la intervención con la recuperación del color original mediante óxidos férricos del Cerro Rico. Es considerada la primera parroquia de indios de Omasuyos en Potosí, SXB chica y las 13 parroquias de indios se ubicaban en la parte septentrional de la ciudad y estaban vigilados por uno o dos curas doctrineros. La población de esta parroquia, al igual que otras 3, era trilingüe, es decir, se hablaba puquina, aymara y quechua, puesto que estaba compuesta por mitayos de la provincia de Omasuyo, en la orilla oriental del lago Titicaca, donde la mayor parte son puquinas, como dijo el cronista dominico Fray Reginaldo de Lizárraga 1608. Fuente, L. Prado. El proyecto de la Iglesia. La evangelización como parte de los proyectos políticos y religiosos. El Segundo Concilio Limense. Si bien antes e incluso después de las leyes nuevas, la encomienda fue vista como el modelo laico de la evangelización, las órdenes religiosas expusieron el ideal conventual para la formación de los nuevos cristianos y su posterior reinserción a sus comunidades. Por un lado, el proyecto de los frailes priorizaba la conservación de las instituciones indígenas y por el otro, presentó la idea de la conversión por medio de la reducción como contraposición a la encomienda señorial. De esta manera, la nueva sociedad se representaba regida políticamente y judicialmente por las órdenes religiosas, respetando las instituciones preexistentes, o como la Sociedad Cristiana Española de Encomenderos, basada en los lazos señoriales. Las discusiones sobre el diseño de esta nueva sociedad formaron parte de los debates políticos incluso a lo largo de la década de 1560. Frente a esta situación, la corona, que todavía no tenía un proyecto claro, negociaba con los representantes de estos sectores. No obstante, el problema de la evangelización no tuvo solo un carácter exclusivamente religioso,
siendo la fe y la política estrechamente relacionadas. Con la creación de los corregimientos, en 1565, y la dotación a los indígenas de un sistema judicial, tanto los encomenderos como los curas ya no interfirieron en esta área. Los funcionarios reales asumieron funciones que antes eran compartidas entre los representantes de estos poderosos grupos. Mientras tanto, el proceso de conversión de los curacas principales y sus familias avanzaba. En 1535, cerca de 30 señores étnicos fueron bautizados, puesto que los símbolos de la religión eran también símbolos del pacto o de la alianza política. La cristianización otorgaba legitimidad a los caciques y, por tanto, los caciques estaban interesados en su conversión. Estensoro, 2003. A partir de 1542, se observó logros en este campo puesto que, por un lado, durante las guerras civiles, el proceso de la evangelización se intensificó por parte de la política de la corona, por el otro, fue el resultado de la violencia, crisis e incertidumbre reinantes y de la necesidad de contar con la protección providencial de Dios. Además, la cristianización aseguraba la incorporación de los indígenas a la sociedad puesto que fue acompañada por un proceso de transformación cultural cuya parte indisoluble constituyen las costumbres cristianos. Frente a los encomenderos que, antes de las guerras, eran los únicos garantes de la fe cristiana, la corona y las órdenes religiosas apostaron por la segunda generación de caciques que se esmeraban en demostrar pertinencia al mundo cristiano, por lo menos en el discurso. Sin embargo, la cristianización se topó con muchas dificultades, desde la insuficiente preparación del clero y su apego a lo material como el rechazo o la incomprensión del mensaje cristiano por los evangelizados. Los misioneros explicaron sus fracasos por la persistencia de las prácticas religiosas paganas y organizaron la extirpación de las idolatrías. Potosí fue considerado como uno de los centros de propagación de las prácticas y creencias paganas en que el demonio los tenía. Sin embargo, cuando se descubrió el cerro y se inició la explotación de la plata, las autoridades y los mineros españoles fueron tolerantes con las prácticas religiosas de los indios. El proceso de la fundición de metal en manos de los yanaconas o airadores estaba relacionado con prácticas religiosas y rituales andinos que incluían ofrendas de coca para sacar la máxima ganancia en la explotación del metal. La superioridad de la tecnología andina y la importancia de la mano de obra indígena eran factores que indujeron a que los españoles se hicieran de la vista gorda sobre lo que sucedía en estos momentos. Pablo Quisbert, 2008, muestra que, en 1557, el encomendero Pedro Rodríguez de Portocarrero denunció ante el rey al visitador, licenciado Altamirano, que perseguía a los indígenas por tomar un brebaje que ellos beben que llaman chicha y por otras cosas livianas como pintarse la cara, brazos y piernas, lo que, según el encomendero, alteraba el ritmo de trabajo y repercutía en la economía. Por otro lado, las constantes borracheras de los indígenas que asistían al trabajo de las minas no solo cumplían funciones festivas, también fortalecían su identidad permitiendo recordar y celebrar los hechos notables de sus antepasados. Durante las borracheras, los indígenas realizaban taquis en los que se combinaba danza y canto. Estas manifestaciones fueron las más visibles entre las idolatrías. Se llevaban a cabo durante los fines de semana en el tiempo dedicado a la instrucción religiosa de los indios. La Iglesia intentó suprimir los taquis por ser expresiones idólatras, pero persistieron estas prácticas en forma de taqui oncoy, un movimiento que se desarrolló entre 1565 y 1570 en Chuquisaca y La Paz, como señaló Teresa Gisbert, 1999. Aunque los historiadores peruanos Luis Millones y Rafael Barón argumentaron que este fenómeno solo tuvo lugar en la provincia peruana de Huamanga, taqui oncoy significa canto enfermo en quechua, su variante aymara es talauzo, enfermedad de las sacudidas.
Estas costumbres se extendían de la zona quechua a la aymara. Tuvo su máxima expresión en Potosí, donde acudían indígenas de numerosas provincias. Mientras tanto, en 1563, el Concilio de Trento celebró su última sesión. Allí la Iglesia cerró filas ante la amenaza protestante y determinó el establecimiento de concilios provinciales en España, México y Perú. Sin embargo, en el Segundo Concilio Limense, que tuvo lugar desde agosto de 1567 hasta marzo de 1568, los debates estuvieron mucho más cerca del humanismo de la primera evangelización que de la Reforma católica. En esta oportunidad, hubo arduos debates entre seculares y regulares por el poder en el seno de la Iglesia, pero la mayor oposición pudo verse entre los funcionarios de la corona, los sacerdotes que defendían a los indios y los partidarios de los intereses de los encomenderos. El meollo del conflicto fueron las discusiones sobre las condiciones de trabajo indígena y la legitimidad de las instituciones coloniales. Dominicos célebres como Loaiza, Domingo de Santo Tomás, Pedro de Toro, Francisco de la Cruz protestaron contra el trabajo de los indígenas en las minas. Otro punto de debate en Lima fue la elaboración de un nuevo catecismo que respondiera a las exigencias del Concilio de Trento y se propuso la preparación de un confesionario para evitar los problemas lingüísticos e imponer un control ideológico por medio de la confesión. En esta reunión se produjo la reorientación del ceremonial prehispánico para convertir en fiesta y alabanza a Dios lo que se practicaba hasta entonces en honor del diablo para pedir ayuda en tiempos de necesidad durante la siembra y a la espera de lluvias, explicando a los indios que deben a Dios su grano y su pan. Estensoro, 2003. Figura 42. Borrachera. En el dibujo aparece un hombre andino en cuclillas, vomitando mientras un demonio alado con cuernos y cola se arrodilla sobre la espalda del borracho. Una mujer colocada a su lado toca un tambor y canta. El borracho es solo un borracho, el bebedor solo un bebedor. Quien vomita, solo vomita. Lo que le toca es servirte, diablo. Las minas son lo que le toca. El texto en prosa en la página que acompaña este cuadro parece referirse al Taqui Oncoy, los dichos indios estando borracho el más cristiano aunque sepa leer y escribir trayendo rosario y vestido como español habla con los demonios y mocha. Reverencia, a las huacas ídolos y al sol. Pacaricos, celebración ritual, Oncoy kunamanta wanok mantapas pacaricok, velorio con ocasión de enfermedades o una muerte, Huarachicoc, investidura de taparrabos, Cusmayicok, investidura de camisón, Huacachicoc, lamentos rituales, y de otras hechicerías. Hablando de sus antepasados, algunos hacen sus ceremonias adorno. 2000, Fuente, Guamampoma, 1980, 1612. El proyecto de la Iglesia, pensamiento, imaginario y arte en una época de transición. En cuanto finalizaron las guerras civiles, las órdenes religiosas se establecieron de manera permanente, se construyeron iglesias en la zona rural y en las ciudades recién fundadas. La divulgación de la doctrina se realizaba a través de la prédica pero también por medio de cartillas o pequeños cuadernos que comprendían un silabario simplificado en los que se podía aprender a leer. Aunque no se conoce con exactitud cuán amplia era la circulación y difusión de las cartillas, Estensoro, 2003, menciona que hubo más de 3.000 que se ofrecía en un mercado del Cusco en 1571. Sostiene que las cartillas impresas y copias manuscritas ya se vendían en décadas anteriores. El mismo autor propone repensar la alfabetización indígena como un fenómeno mucho más extenso de lo que se cree tradicionalmente, citando, además, al virrey Toledo que en 1572 explicaba que los indios que muchos van ya sabiendo leer, el uso y la divulgación de la doctrina católica fueron relacionados con la necesidad de traducir el catecismo a los idiomas indígenas, labor que realizaron exitosamente distintas órdenes religiosas.
Uno de los primeros libros fue La gramática o arte de la lengua original, Valladolid, 1560, obra en quechua del dominico Fray Domingo de Santo Tomás. Sin embargo, tratándose de la mística de una doctrina religiosa, fue muy difícil traducir la palabra Dios y en muchos casos se la reemplazó por otra, más aún cuando las traducciones eran realizadas por auxiliares indígenas de la evangelización. Por ejemplo, los nombres prehispánicos de deidades como Viracocha, Pachacmac y Tunupa aparecían traducidos como Dios, Cristo o uno de sus apóstoles, reconociendo su jerarquía en el panteón andino, aunque su lugar fuera menor frente al Dios único y se recurrió a sus nombres para asimilarlos a la religión católica. Además, se admitía que las palabras ángel, demonio, este mundo, cielo, infierno, eran conocidas por los indios. A partir de ello, se introdujo las dicotomías ángel-diablo traduciendo este concepto al quechua como manalí y supay, ángel no bueno, puesto que no había el término malo en ese idioma. También se aludió al tema de los ancestros y se recurrió al uso de imágenes para penetrar en las creencias, los imaginarios y la cosmovisión de las poblaciones locales. Los evangelizadores se apropiaron de los rituales paganos, haciendo concesiones y tolerando ciertas transgresiones como el uso de máscaras, algunos gestos o movimientos del cuerpo. Estas prácticas se reflejaban en la fiesta del Corpus Christi que se articulaba con el antiguo Inti Raymi, o la fiesta de Navidad que correspondía al festejo de Capac Inti Raymi, McCormack, 1991, Estensoro, 2003. El Inti Raymi, la fiesta grande del sol, era una de las principales festividades del estado incaico y se festejaba en el mes de junio después del solsticio de invierno. Aunque su fecha era movible a semejanza de las festividades cristianas como el Corpus Christi, en 1559, Polo de Ondegardo señaló la coincidencia de la festividad con la de Corpus Christi con la de Inti Raymi. El séptimo mes que corresponde a junio se llama Cusqui Inti Raymi, y decían que esta era la fiesta del sol. Hace de advertir que esta fiesta cae casi al mismo tiempo que los cristianos hacemos la solemnidad del Corpus Christi y que en algunas cosas tienen alguna apariencia de semejanza, como es el caso de las danzas, representaciones o cantares, y que por esta causa ha habido y hay hoy día entre los indios que parecen celebrar nuestra fiesta del Corpus Christi, mucha superstición de celebrar la suya antigua del Inti Raymi. José de Acosta observaba que los indios usan el Corpus Christi para festejar su Inti Raymi, mientras que Martín de Murua señalaban que los indios mezclan ceremonias y ritos antiguos, citados en Vega y Palomino, 2006, ante las representaciones realizadas en el periodo colonial, en las que intervinieron manos andinas. Resulta difícil separar y definir qué de aquello era de origen occidental, europeo y español y qué parte de la obra provenía de una vertiente indígena pura. ¿Cuánto hay de indígena y cuánto de europeo en las imágenes coloniales? ¿Qué y cuánto en las formas, cuánto en los contenidos? Y, por otra parte, cuán hispanas o europeas fueron las imágenes, el pensamiento y las estructuras mentales que llegaron a América. Las campañas de evangelización estuvieron respaldadas en imágenes que ilustraban la vida, pasión y muerte de Jesucristo, la vida de los santos y de la Virgen María, así como en un importante corpus de sermones y nuevas imágenes con las que se pretendía reemplazar a las antiguas. De cualquier manera, se siguió produciendo imágenes que expresaban cosmovisiones en constante reelaboración. El mundo luminoso de Allah, Anán, Pacha permitió situar junto al sol, la luna y las constelaciones andinas a Cristo, a la Virgen y a los santos, y el paraíso quedó incorporado en el imaginario, aunque con árboles exuberantes y pájaros amazónicos en vez de querubines, como afirma Teresa Gisbert, 1999. El Manca, Uku, Pacha o mundo oscuro, subterráneo, cobijó al demonio, Satanás, Lucifer y otros diablos menores,
junto a los antepasados, la fertilidad de la tierra, los minerales y los sagras, dioses desplazados, en sentido de movimiento, desde otras esferas hasta este mundo oscuro donde aprendieron a mantenerse clandestinos. En medio de estos dos extremos, en este mundo, Acacra y Pacha, se incorporaron soldados, funcionarios, aventureros, sacerdotes, señoras y esclavos y se reestructuró el orden político. Los antiguos señores aymaras trataron de mantener sus privilegios y lucharon arduamente para que la corona reconociera su genealogía, pues ésta legitimaba su poder. Sus escudos de armas presentaron las imágenes que hablaban de su autenticidad como representantes de un grupo y, dentro del mismo, del linaje que lo originó. A través de estos emblemas, podemos ver cómo estos representantes étnicos percibían su propia identidad tanto individual como grupal, ante los indios que todavía estaban bajo su mando, pues eran caciques, funcionarios coloniales. Estos escudos legitimaban su poder recordando los símbolos significativos de su propio pasado relacionados con su identidad y su autopercepción. Ante los españoles, autoridades y el aparato burocrático, debían aparecer con sus emblemas de nobleza e hidalguía, reclamando silenciosamente el trato preferencial que esperaban tanto individualmente y como familia, en materia de exención de la mita y del pago de tributos. En los escudos de armas coloniales de las noblezas andinas aparecen imágenes que podrían ser catalogadas como andinas o europeas, indistintamente, dependiendo del punto de vista del que los miraba. Esta familiaridad era engañosa para los funcionarios españoles. En los escudos de los señores andinos se veía flores de cantu, cantuta, o amancayas, azucenas, pájaros kenti, emblemas de los incas, junto a leones africanos o pumas de piedemonte amazónico, cabezas cortadas sangrantes de enemigos o de sacrificios, lanzas, arcos y flechas, plumas, cóndores, halcones y hasta águilas bicéfalas susceptibles de ser interpretadas como el símbolo de la casa de los Austrias y que, a la vez, podían recordar figuras de textiles prehispánicos. Arce y Medinaceli, 1991. Plata Tal, 2006. Sucedía lo mismo con los querus, vasos ceremoniales incaicos, posteriores a la conquista, arco iris emergiendo de la boca de pumas, incas, dragones y todo tipo de serpientes, amaru, catari, asiru, machacuay, concebidos como intermediarios entre el mundo de abajo y este mundo, que figuraban también en los mitos recogidos por etnógrafos contemporáneos en diferentes regiones y pisos ecológicos. De esta época de transición datan estilos textiles y querus de madera polícroma conocidos como de transición. Se comenzó a producir textiles que, con técnica de tapiz, presentaban temas donde se unía lo europeo y lo andino, como los textiles litúrgicos con águilas bicéfalas, corazones de Jesús, pájaros, mariposas y otros elementos combinados con tocapos incas, o escenas con diseños semejantes a los de los tapices de la región de Flandes, pero con diseños típicamente incas. Al igual que otras representaciones prehispánicas, los querus se mantuvieron en uso durante la época colonial. En la época prehispánica, en zonas con una fuerte influencia de la cultura inca como la Isla del Sol y Escoma, se produjeron hermosos ejemplares de querus de madera tallada y pintada, con diseños que transitaban de lo abstracto a lo figurativo. También se pintó representaciones de escudos de armas, armaduras y yelmos mezclados con símbolos de la dinastía inca, como las serpientes en escudos que unen estos símbolos hispanos e incas en sus campos. Es posible que los escudos fueran entregados a los miembros de la nobleza inca ya emparentada con las familias de los conquistadores. Lockhart describe con detalle cómo los indígenas recibieron y adoptaron las novedades traídas por los españoles, desde palabras, géneros literarios, formas musicales, arquitectónicas, hasta animales y herramientas, integrándolas a su propia sociedad y cultura.
Fue gracias a ello que no percibieron el cambio colonial como una ruptura tan radical. En la zona andina continuó la adoración de las momias ancestrales, cuyo culto era tolerado. Al mismo tiempo los españoles también olvidaban sus costumbres, se ponían ponchos y mascaban coca. Lockhart, 1982. Figura 43. Tejido de la Isla del Sol, siglo XB chica I, estilo de transición, escenas de tapices europeos con elementos europeos y tocapus incaicos, es decir pequeños dibujos cuadrados, multicolores, que forman hileras y columnas en Quero, Yauto, Chumpi y Uncu de cumbia incaicos. Fine Arts Museum, Boston. Fuente, P. McFarren. Figura 44. Cofre colonial pintado con la técnica de Quero, proveniente de la zona Callawaya, época de transición, SXB chica I, técnica de madera policromada. Este cofre está decorado con la temática relacionada con la conquista del Antisuyo. Todas las escenas se desarrollan en las tierras cálidas, con palmeras, serpientes y animales como tigres andinos. Museo Casa de Murillo, La Paz. Fuente, Tegisbert, 1999. Figura 45. Uncu Santo, etapa de transición, siglo XB chica I. Tejido patrimonial, región suroeste del lago Titicaca. El uncu es una prenda en forma de camisa pudiendo ser largo o corto, sin mangas, de uso muy difundido en el período prehispánico y colonial. Esta prenda fue confeccionada para vestir una imagen religiosa y ha sido elaborada con la técnica del tapiz, utilizando fibras de camélido, metálicas y seda. Fuente, Musef. El proyecto de la Iglesia, evangelización y mitos. Como lo demostró hace tiempo Pierre Dubiols, hubo una utilización directa de las tradiciones indígenas en la catequesis. Sicalancha, 1639, compara las narraciones bíblicas del Génesis con el mito cosmogónico de Bichama es para demostrar la deformación indígena de una supuesta tradición cristiana prehispana que hubiera predicado Santo Tomás. De modo que en una perspectiva cristiana y en este caso, los mitos se relacionan directamente con la predicación de la fe, y la reconstrucción de la fuente prehispana resulta por lo tanto mucho más delicada. En el Collao, ya en una fecha tan temprana como 1552, Segovia encontraba en el mito de Viracocha la prueba de la existencia de un héroe civilizador que hubiera venido de otras partes del mundo, y esta confusión entre el dios andino y el apóstol cristiano influenció definitivamente la escritura de los mitos. Efectivamente, para estudiar el mito de Tunupa que pone en escena a Santo Tomás y a San Bartolomé y para el cual poseemos aproximadamente una docena de fuentes coloniales heterogéneas y en su gran mayoría escritas por españoles, consideraremos que no son representaciones contradictorias que nuestras fuentes articulan juntando fragmentos de hagiografía y mito, sino que éstas son el resultado de un verdadero trabajo de mediación entre elementos que de ambos lados corresponden a una parte escogida y fragmentaria de las dos tradiciones. Fuente, Bouyse Casagne, 1997. Autores del tomo 2. Evgenia Bridiquina, docente de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz. Jimena Medinaceli González, doctora en Historia, es docente titular de la materia Historia Prehispánica e investigadora del Instituto de Estudios Bolivianos, UMSA. Silvia Arce.
historiadora especializada en investigación sobre sociedades del campo y de la ciudad del actual territorio boliviano, y sus procesos entre los siglos XV y XVIII, especialmente en temas relacionados con manifestaciones materiales de cultura, arte popular, identidad y simbología. Pablo Quisbert, egresado de la carrera de Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, participó en varios proyectos relacionados con la historia colonial.